es una realidad incansable. La autonomía, una modalidad de desarrollo que fue aprobada en octubre del 2000 por los manabitas y que aún no es aplicada en la provincia. Debates, asambleas, bandera de lucha para algunos. ¿Qué tan factible es que este sueño se convierta en una realidad? Hola amigos del mundo, esto es Más Cerca de la Noticia. Hoy echaremos un vistazo a lo que pasó con la autonomía. Bienvenidos. Continuamos analizando temas de interés colectivo. Hoy hablaremos sobre la autonomía de Manabí, en la que Manabí se pronunció en el año 2000. Para analizar este tema contamos con la presencia del exministro, el ingeniero Bruno Poggi, y el abogado Douglas Vaca, quien ha sido uno de los mayores impulsores de la autonomía en Manabí. Pero para conocer qué era lo que bosquejaba en un principio la propuesta de un Manabí autónomo, echemos un vistazo al siguiente reportaje que hemos preparado. Manabí formuló al país su planteamiento de ser considerada a futuro como la provincia autónoma. El Consejo Provincial en su momento propuso, primero, que se reforme la Constitución y en sustitución de los consejos provinciales se creen los consejos de desarrollo provincial. Segundo, que los tributos al consumo por el impuesto al IVA, el impuesto a la circulación de capitales, el impuesto a los consumos especiales, el impuesto a las operaciones crediticias, impuesto a la matriculación de vehículos, entre otros, sean recaudados directamente y distribuidos por el Consejo Provincial en base a los parámetros claramente determinados que consagren la igualdad y los derechos unánimes. Tercero, que los ingresos que perciba el Estado por la venta de combustibles, aranceles aduaneros a las importaciones, impuesto a la renta, incluyendo la generación de ingresos por la exportación de petróleo y otros que perciba el país por la exportación de productos exportables, se distribuyen en base a 3 parámetros: la contribución de la provincia al Producto Interno Bruto, el número de habitantes y las necesidades básicas insatisfechas. Cuarto, que se reactive el aparato productivo del país. Quinto, proponer que el pago de la deuda externa se haga en forma proporcional de acuerdo a la inversión que se ha realizado en cada provincia del país. Sexto, paralelamente a la descentralización deben crearse comités de control cívico de la corporación provincial e inclusive cantonales y parroquiales. Séptimo, la creación de la Junta de Desarrollo de la Zona Norte de Manabí, la cual se financiaría con el 2% de la recaudación total que percibe el Estado por la venta de combustibles y sus derivados. Esos eran varios de los puntos que contemplaba en primera instancia una propuesta de ser una región autónoma impulsada por el Consejo Provincial. En ese entonces, abogado, usted era parte del Consejo Provincial. ¿Usted ayudó a redactar este manifiesto, estos puntos? ¿Cree que realmente son viables a estas alturas cuando ya se aprobó una nueva Constitución? Muchas gracias, compañera Denise. Ingeniero Bruno Poggi, es un honor estar en este programa que aborda uno de los temas más importantes de la historia de Manabí y del Ecuador. La premisa es que mientras los pueblos no tengan derecho a decidir lo que hay que hacer en la historia, seremos dependientes de otro sistema de gobierno que en el caso ecuatoriano es el centralismo. Es cuestión de elegir, o usted va a ser dependiente de alguien siempre, o se decide a tomar las riendas de su propia vida para organizarla mejor. Esa es la autonomía. Estamos todavía en la etapa infantil del Ecuador, cuando dependemos de un centralismo absorbente que impide que los pueblos, las regiones se manifiesten y den a conocer al mundo sus propias realidades y esperanzas. Pero que recaudemos, por ejemplo, la contribución de estos impuestos especiales,
¿todavía es viable o ya no por todas las reformas que se han hecho? Esa es una cosa accesoria, mi querida amiga. Los pueblos del mundo, cualquier revolución, vamos a los Estados Unidos, que es un momento ideal, cuando esas colonias se decidieron organizar autónomamente de la influencia de la corona inglesa, no estuvieron preguntando cuánto vamos a tener. Primero la voluntad de ser, de crear. Suprimieron los impuestos ingleses, ellos mismos edificaron una nueva constitución y llegaron donde están. Es decir, no es cuestión de esperar lo que va a llegar. Hay que crear las condiciones, especialmente anímicas, de voluntad espiritual, para que los pueblos alcancen la meta que merecen. Entonces es absurdo ponernos a pensar todavía en impuestos cuando ni siquiera tenemos diseñado la forma nueva de organizar a una población, a un sector, a una etnia, etcétera. Por lo tanto, es posible en cualquier momento de la tierra y en cualquier etapa de la vida hacer gobiernos autonómicos frente a un centralismo o a un federalismo o a cualquier otro sistema de gobierno. Y estos puntos fueron contemplados en la propuesta de Manabí. Usted fue uno de los más grandes impulsores de la propuesta de Manabí. ¿Considera que esto se quedó prácticamente en el limbo? Yo creo que nosotros perdimos la oportunidad histórica. Manabí perdió la oportunidad histórica de que en el momento en que estuvo la Asamblea de Montecristi aquí en nuestro territorio, de exigir y plantear la verdadera autonomía, no solamente de Manabí, sino de todas las regiones del Ecuador. En el caso específico nuestro, yo quiero felicitar aquí al abogado Douglas Vacas Vera, a quienes lo leemos y lo conocemos desde que éramos muy niños, porque siempre ha tenido una postura en ese camino. Y yo creo que ha sido, usted dijo, uno de los impulsores, yo creo que ha sido el único que a lo largo del tiempo, durante más de 40 años que yo tengo conociéndolo, que lo he escuchado en todas las etapas, hablar de la autonomía en Manabí. A ratos cansina, a ratos con esperanza, pero esa es la lucha de los hombres y la lucha de los pueblos. Nada es cansino y nada nos quita la esperanza de que en algún momento dado Manabí llegue a ser una región autónoma, porque yo creo que nosotros tenemos todos los argumentos y tenemos toda la capacidad sustentativa para sostener una verdadera autonomía. Hace un rato aquí, antes de entrar aquí a la entrevista, hablábamos con el principal de este medio de comunicación y con ustedes, y hablábamos de Manabí, que es la principal potencia ganadera del país. Manabí tiene un potencial, yo creo que somos, realmente tenemos el puerto de Manta, es el principal puerto pesquero del Ecuador. Es decir, somos la provincia que produce el mayor café y cacao de la República. Es decir, tenemos varios elementos que, si todos nos unamos y todos marchamos en ese objetivo, ojalá que hasta que el Señor no nos baje el pulgar y que nos llame a su lecho, podamos ver nosotros aquí la verdadera autonomía que necesita Manabí. La ley que fue aprobada de ordenamiento territorial por la Asamblea de Montecristi desvaneció eso. Bueno, yo creo que hay un sesgo terrible, porque a nosotros la nueva Constitución... La nueva Constitución habla de regiones autónomas, sí, pero pusieron un límite, y yo creo que con dedicatoria a Manabí. Y nos porque Manabí tiene la región 4, casi un poco más de 18.000 kilómetros cuadrados de extensión. Entonces, la idea original era de que provincias de mayor de 15.000 metros cuadrados pudieran ser autónomas. Cuando se dieron cuenta que ahí entraba Manabí, que era la única de las grandes provincias, porque en Pichincha somos más grandes que Pichincha y más grandes que Guayas. Recuerde usted que en el Congreso del 2007, en el cual yo tuve el honor de ser diputado de la República, nosotros creamos la provincia de Santa Elena, con lo cual Guayas pasó a tener menos de 18.000 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene Manabí. Entonces pusieron en la Constitución de Montecristi 20.000 kilómetros cuadrados, con lo cual nos dejaron afuera y nos obligaron y nos van a obligar a aliarnos con otras provincias para formar las regiones autónomas, cuando lo ideal hubiera sido, por eso es que yo al inicio de mi intervención dije, perdimos la oportunidad histórica, porque lo ideal hubiera sido pelear, que hubiera sido menos de 18.000 kilómetros cuadrados, y Manabí no hubiéramos tenido que asociarnos con nadie ni pedirle permiso a nadie, sino simplemente ir a la autonomía y listo.